RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Amigos, para mí es un placer poder volver a estar en los estudios de Radio Caracas Radios y más en estos momentos donde la información y la veracidad toman un papel protagónico para tomar decisiones trascendentales ante el conflicto que estamos viviendo los venezolanos. Pero antes de conversar la entrevista, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible: en la dirección general de la estación, Jaime Nestare; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, mi querida Catherine Manzano y Malala Nogales; en los controles, José Gregorio Contreras. Amigos, hoy vamos a estar hablando con los familiares de las víctimas de este gran conflicto. Vamos a ver qué opinan ellos acerca del proceso que se está llevando en México y también lo que se pretende el 21 de noviembre. Pero antes vamos a conversar con un especialista. Él es Alexander Campos, sociólogo, director del Centro de Investigaciones Populares, profesor universitario y es especialista en el tema del tejido social en Venezuela, cómo está conformada la familia hoy en Venezuela, cuáles son los daños que este conflicto ha generado. Alexander, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Justo. ¿Cómo te ha ido? Bien, espero que todos se encuentren bien. Alexander, como lo dije al comienzo, estamos en un momento donde la información y la veracidad es importante para tomar decisiones. Y hoy vamos a hablar justamente del tejido social y las víctimas ante lo que sucede hoy en México. ¿Qué pasa hoy en la mesa de negociación en México, donde las víctimas no son tomadas en cuenta, donde no hay una liberación de presos políticos? ¿Cómo ves tú el panorama actualmente? ¿El panorama de la mesa de negociación? Así es. Bueno, mira, a ver, la verdad es que la descripción que has hecho es bien importante en el sentido de que hay poca información. Es decir, se nos pide confiar, se nos pide que apostemos por algo en el que la verdad no sabemos qué es lo que se está discutiendo. Y la verdad es que no están todos los involucrados, tal como tú lo estás diciendo, y eso es bien importante. Es decir, el hecho de que allí no estén representados sino los sectores políticos, creo que desconoce la realidad de lo que estamos viviendo como país, en el que no llega a los sectores políticos, sino que es una afección nacional. Entonces, por lo pronto, lo que podemos decir, de primero, lo que podemos decir es que es una participación bastante limitada a un tipo de sectores de la realidad nacional, y además un grupo un sector que no pareciera estar representando a la realidad total del país. Porque el proceso de escogencia no lo supimos, ni siquiera el país decidió si quería o no quería ir participar en ese proceso. Es realmente una decisión unilateral de un sector. Evidentemente que el hecho de que ese proceso de negociación haya surgido de esa manera, sin que el país se hubiese involucrado en la decisión de ir o no ir, sino que lo decidió el mismo sector que ha decidido todas las veces ir a ese mismo proceso de negociación. Eso ya va indicando que lo que allí
Creo que perdimos a Alexander Campos. No lo tenemos en conexión ahorita, no lo estamos escuchando, pero estamos conversando acerca de lo que está sucediendo en la mesa de negociación en México, donde está sentada una ala de la oposición y el sistema político de Nicolás Maduro, donde no se están tomando en cuenta las voces de los familiares de las víctimas, donde evidentemente no hay un acto de buena fe por parte del régimen de Nicolás Maduro, porque mientras ellos siguen hablando en México, siguen existiendo presos políticos que siguen siendo torturados hoy en Venezuela. Entonces no hay unas precondiciones, por eso hoy vamos a conversar con los familiares de las víctimas para escuchar sus demandas. Ya tenemos a Alexander Campos. Alexander, ahora sí me escuchas. Sí, yo te estaba escuchando y estaba participando. ¿Se cayó la llamada? Sí, se había caído la conexión. Pero todo lo que me decías, y te hacía esa pregunta porque evidentemente esto le pone sin lugar a duda una barrera para poder buscar la forma de construir una justicia transicional que evidentemente una vez lo conversábamos personalmente, que es necesario en un conflicto como este. Alexander, ¿estás allí? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Que te hacía esa pregunta porque lo importante de construir la justicia transicional en Venezuela, que sea justicia y no impunidad. ¿Cuáles son las variables que tú consideras que debe replantearse a la hora de volver a negociar? Porque yo sé que lo que está sucediendo en México no va a salir nada positivo para la sociedad venezolana y para salir de este conflicto que estamos viviendo. Mira, entre otras cosas, es que lo que allí debería construirse desde un diálogo precisamente nacional. Es decir, lo que allí se está produciendo es un diálogo entre dos sectores del país que no representan al país. Es decir, no representan a la totalidad del país. No solamente a aquellos que, como ustedes hoy están trabajando, no solamente a aquellos que han sufrido y que han padecido la violencia asesina del régimen, sino los de todos los sectores, porque es el país completo el que está padeciendo. Entonces, allí se llegó por un proceso de negociación de esos dos sectores y están negociando esos dos sectores. Y la estabilidad de esos dos sectores. ¿Cómo? Y la estabilidad de esos dos sectores. Bueno, y que evidentemente en ese proceso lo que salga serán los intereses de esos dos sectores. Es decir, sea lo que salga, sea mayor enfrentamiento entre ellos, sea mayor estabilidad entre ellos, lo que sea, será de ellos nada más. Pero no un proceso en el cual tú no vas a definir el futuro de la nación sin antes haber hablado con la nación. Así es. Es decir, allí se está decidiendo sobre nuestro futuro con dos sectores que nunca le preguntaron a los demás sectores qué queríamos hacer con nuestro futuro. Es decir, la oposición que debería estar representando a ese 95% de venezolanos que nos decimos opositores, o ese 90% de venezolanos que nos decimos opositores, nunca habló más allá de los partidos políticos. La oposición no es, y el país no es los partidos políticos. Y allí están representados los partidos políticos. Ahí está representado el G4,
ahí está representado un sector político. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con el sector educativo? Se reunieron con el sector salud, se reunieron con las víctimas de las torturas para saber qué decir allí. No, allí sencillamente van a hablar cuatro sectores que representan a cuatro intereses políticos que se reúnen con la oposición, con el gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar allí? Lamentablemente lo que tenemos que esperar allí es que lo que surja represente los intereses de quienes están allí. Porque cuando se No estoy escuchando bien al profesor Alexander Campos. Vamos a ver si podemos arreglar la conexión. A exigir al régimen. Entonces, yo, la verdad, lamentablemente, como ni siquiera vemos procesos abiertos y procesos honestos de conformación de la mesa, y como tampoco veo procesos de validación de esos resultados, porque esos acuerdos los firman ellos cuatro, pero el país está de acuerdo. ¿Hubo mecanismos para saber si el país está de acuerdo sobre esos resultados? No hay ningún proceso con el cual le preguntemos al país si estamos o no estamos de acuerdo con esos acuerdos que ellos han tomado. Alexander. Dado que eso es así, pues yo no puedo esperar nada, digamos, nada favorable para la totalidad del país. Alexander, ellos anunciaron que hubo dos acuerdos. Uno es la necesidad de atender las necesidades sociales y haciendo énfasis más en lo que está sucediendo con la pandemia, pero no hablan de los niños que están sufriendo desnutrición desde la gestación, no hablan de lo que está pasando en los hospitales. También hablan de la defensa del Esequibo, pero no hablan de cómo vamos a combatir a las bandas criminales, no hablan de cómo vamos a sacar al ELN, al ALFAR y a todos estos grupos criminales que hoy están en territorio venezolano. Eso está sucediendo hoy en México, pero la pregunta es, si entendemos que esto está sucediendo, ¿cómo nos movilizamos nosotros los venezolanos para que nuestros intereses puedan prevalecer? Sí, digamos, de lo que uno ha escuchado, esa mesa se conformó de parte de la oposición con el presupuesto de que ahora te vas a conformar con partes y no con buscar el todo. Supuestamente con esta nueva metodología, es decir, no querer la solución total de una vez, sino soluciones parciales, esa nueva metodología dará nuevos resultados. Sin embargo, uno tiene la sospecha de que esa metodología, es decir, la de alcanzar pequeños logros y no querer la solución definitiva, lo que hace es encubrir con otras palabras el que es una mesa en la que el status quo seguirá en pie. Es decir, pareciese ser que es una forma de plantear que allí no se buscan mantener relaciones, o más bien no se busca el cambio verdadero, sino mantener un nuevo tipo de relación con quien ha hecho y nos ha llevado a esta situación. Entonces, de partida, el régimen va a esas conversaciones con los brazos abiertos, porque sabe muy bien que no tiene que negociar
la razón, que no tiene que negociar su estabilidad, que no tiene que negociar el poder. Y al no negociar el poder, él sabe que podrá seguir haciendo lo que viene haciendo. Entonces, es una mesa que no busca realmente acordar un cambio. Es una mesa que busca pedirle al otro que te trate mejor, pedirle al otro concesiones. ¿Por qué? Porque de este lado no se ha construido la fuerza necesaria para lograr el verdadero cambio, porque no se ha ido a esa mesa de negociación con una fuerza política suficiente para producir el cambio. Porque de verdad es que nosotros de este lado no es que estamos negándonos a la conversación, al diálogo político, porque esa es la base de la democracia. Lo que estamos diciendo es el diálogo tiene que darse sobre bases reales, no sobre bases ficticias. Y una base ficticia y una mentira es plantear que el otro te va a dar cuando no tiene realmente detrás una obligación de dar, porque no tiene una fuerza que te obligue al cambio. Entonces, realmente, si somos sinceros, el sector de la oposición que hoy está sentado en esa mesa es un sector que, por decirlo menos, va pidiendo cacao, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de lo que entiende el venezolano. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, vamos a ver qué conseguimos allí. Alexander. Y no con una estrategia en la que fuese llevando al sector del régimen y a obligarlo a conceder lo que debe conceder. Alexander, hablaste de que tenemos que sentarnos con una fuerza a dialogar con el sistema de Nicolás Maduro, y de esa fuerza vamos a estar hablando a regreso, porque vamos a estar hablando con los familiares de las víctimas de este conflicto, con algunos familiares, porque evidentemente no podemos tenerlos a todos, y vamos a hablar también de estas demandas que no vienen a pedir cacao, sino que se haga justicia ante el conflicto que estamos viviendo en Venezuela. Vamos a una breve pausa comercial y a regreso seguimos conversando acerca de qué es lo que calla la mesa de diálogo hoy en México. Ya volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y amigo, estamos de vuelta en Aquí se habla libertad, tocando un tema sumamente importante en estas horas donde la información y la veracidad son relevantes para tomar decisiones frente a lo que sucede hoy en México, pero también lo que se pretende el 21 de noviembre. Estábamos conversando en el bloque anterior con Alexander Campos, sociólogo, director del Centro de Investigaciones Populares y profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Y nos preguntábamos, ¿qué está pasando con los familiares de las víctimas hoy en el proceso de negociación que se lleva a cabo en México? ¿Cómo se está abordando esta realidad? ¿Se le ha hecho justicia real a María Lourdes Afiuni? ¿Qué pasó con el caso de Franklin Brito? ¿Qué pasa con los miles de niños que hoy padecen desnutrición infantil y que tienen y que tendrán daños irreversibles en un futuro? ¿Qué pasa hoy realmente con los presos políticos? ¿Por qué no ha habido un acto de buena fe del sistema político, o sistema político no, el sistema criminal de Nicolás Maduro? ¿Por qué no se ha sentado la oposición con un carácter de fuerza? Alexander Campos decía que ellos están realmente buscando la estabilización y negociando lo que quieren sus partidos políticos y que están hoy en México pidiendo cacao. Pero si sabemos algo es que los familiares de estas víctimas hoy están aquí en Aquí se habla libertad para decir sus demandas, qué es lo que esperan, qué es lo que quieren y hablarle no solamente a los venezolanos sino también a la comunidad internacional. Y no vienen hoy a pedir cacao precisamente. Le damos la bienvenida a los que están conectados. Vamos a ver porque teníamos un poquito de falla con algunos. Luis, tenemos hoy el caso de Luis Humberto de la Sota. Nos va a acompañar Molly de la Sota, hermana del preso político Luis de la Sota, capitán de navío, y ella es presidenta de la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela. ¿Estás allí, Molly? Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Bienvenida. Yo también. Gracias. Para mí es muy importante tenerlos a ustedes hoy acá en este programa. También contamos con Vilca Fernández. Él es coordinador de la plataforma Resistencia Sin Fronteras, activista por los derechos humanos, es expreso político, pero también es un venezolano desterrado que hoy está en Perú. Bienvenido, Fernández, ¿cómo estás? Lo tenemos. Pero también tenemos hoy... Sí lo tenemos, ¿verdad? A Vilca. También tenemos a Andreina Baduel. Está también Andreina Baduel, ya la tenemos acá. Andreina, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. A ti por atendernos, porque para nosotros es sumamente importante lo que hoy ustedes tienen que decirle a los venezolanos, ¿no? Para tomar decisiones en estas horas tan importantes. Gracias. Alexander, ya tenemos a dos familiares y una víctima de este conflicto. Ya tenemos 4. ¿A quién más tenemos? ¿A la mamá de Rufo? ¿O a Laura Molina? También tenemos a Laura Molina. Ya Laura Molina nos contestó la llamada. Recordemos que Laura Molina es la mamá de los hijos de Luis Enrique Molina. Él es un preso de la Policía Metropolitana. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escuchamos. Porque no hago verlos, pero sí los escucho. Perfecto. Hoy yo voy a hoy voy a iniciar con algo que dijo Vilca Fernández a un medio digital llamado El Comercio. Y él dijo así: no hay nada peor para un preso político que el olvido. Quiero empezar preguntándole a Andreina Baduel. Andreina, ¿qué está pasando hoy con tus padres? Y quiero saber si algunos de los líderes que están sentados hoy en México han conversado contigo para saber cuáles son tus demandas, para saber el diagnóstico del caso de tus padres. ¿Ha sucedido eso? Bueno, mi papá lamentablemente está enterrado vivo en el Ceviche de Plaza Venezuela.
sometido a un aislamiento cruel, sometido a un limbo jurídico y viviendo tratos inhumanos, al igual que mi hermano, quien ha sido víctima de crueles torturas, que perdió más de 26 kilos, que fue sometido a 5 asfixias, que duró más de 5 meses en un aislamiento en el cual lo sacaban al baño una vez a la semana. Y puedo pasar mucho rato explicando todas las atrocidades que le han hecho tanto a mi padre como a mi hermano. Sin embargo, debo decir que bueno, que nosotros como familia no hemos cesado en la denuncia nacional, pero con especial énfasis en la internacional, para que se propicie la justicia en Venezuela. No hemos sido contactados formalmente por ninguno de los miembros de la mesa, pero la exigencia es clara. No puede haber diálogo con presos políticos. Vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Andreina. Vamos a preguntarle a Laura Pérez de Molina. ¿Se han contactado contigo para hablar sobre el diagnóstico de tu ex esposo, algunos de los miembros que hoy están dialogando en México? Laura, ¿estás allí? ¿Aló? ¿Está Laura? Ajá. ¿Me escucha? No nos escucha. Sí, los escucho. Repíteme, por favor. Que queremos saber si se han contactado contigo las personas que hoy están dialogando en México para saber el diagnóstico de tu ex esposo. Y también me gusta... Nunca cuando hacen negociaciones nos han contactado. Lo único que cuando preguntamos, como dice uno, por debajo de cuerda, nos dicen que sí, que estamos en la lista, que somos los primeros presos ahí en la lista, porque que sí van a salir y quedamos en el olvido. Siempre sacan a los recientes presos políticos y a los últimos, los primeros que somos nosotros, nunca nos han tomado en cuenta para nada. Y que también vemos cómo se canjean entre ellos, porque Freddy Guevara salió y hoy está en México. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso y que no está hoy aquí de María Lourdes Afiuni, que sigue presa? Porque ella está en su casa con los ganchos, que es una realidad. Pero Freddy Guevara está en México, ¿no? Claudicando y entregando la lucha. Sí, bueno, yo lo contacté, le envié mensajes también, me dijo que era un compromiso, que se iba a alzar la voz por el caso, por lo menos en el caso de nosotros, de los presos políticos y de los policías metropolitanos. Pero es lo que yo siempre digo, más allá, nosotros no queremos palabras, nosotros no queremos documentos, nosotros lo que necesitamos son acciones. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, que somos los primeros presos políticos, son 18 años y 5 meses que llevan presos en Ramo Verde, siendo y sabiéndose inocentes. Hemos hecho todos los pasos legales que nos exigen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos, repito, en el olvido. Entonces, repito, más que papeles y palabras, queremos es acciones, necesitamos es libertad, la libertad de los presos políticos y de los policías metropolitanos. Bueno, alguien que sí ha tomado acciones es Molly de la Sota, hermana del preso político Luis de la Sota, capitán de navío, que hoy es preso político, y ella hoy está en México, y ella ha intentado contactarse con parte de la delegación de una ala de la oposición que hoy está dialogando allá. Molly, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Bueno, primero que nada, gracias por este espacio, que es muy importante. Yo siempre digo que nosotros tenemos que denunciar y alzar la voz, y que los medios de comunicación que son ustedes son nuestros mejores aliados. Más que los partidos políticos, que la ONG, nosotros tenemos que alzar la voz, y ustedes están allí y han estado siempre para apoyar. Ojalá fuésemos mucho más. Bueno, yo me vine para México y me fui hacia el hotel donde ellos estaban todos los medios internacionales y nacionales. Lo bueno de que ellos ya han elegido México, obviamente en Venezuela no lo hubiésemos podido hacer, es que aquí hay democracia y los medios tienen hay muchos medios de comunicación, y ellos están denunciando y estaban pendientes de lo del diálogo. Entonces me presenté allá y fue muy interesante porque tuve era mi voz comparada con la de los políticos y parte de la oposición que está aquí, el oficialismo que está aquí, pero no estaba la parte del punto de vista de la víctima. Yo lo que he denunciado es, porque vamos a estar claros, para todos los que tenemos un familiar allí secuestrado,
o sea, en esas condiciones siendo torturado. Esto podría ser una esperanza para que ellos salieran. Pero entonces dije, bueno, yo no voy a decir no se sienten, sino todo lo contrario. Ok, yo quiero también sentarme, porque si yo tengo que sentarme con un talibán o con quien sea, pues yo me voy a sentar, porque yo tengo las pruebas y nosotros tenemos nuestras razones. Ok, entonces que la sociedad civil también sea incorporada. Entonces, bueno, me dijeron que no se podía porque el protocolo, no sé qué, porque sí quería reunirme con Gerardo Blay y la plataforma unitaria en pleno para lograr un compromiso, porque como decía la señora ahorita, te dicen que sí, bueno, sí, vamos a ver, estás en la lista, pero eso no es así. O sea, necesitamos un compromiso de toda la plataforma, de que ellos sí digan, mira, vamos a ponerlo en el tapete. Hasta ahora, bueno, total que presioné, salí en todos los medios de comunicación de aquí. De hecho, ahora tengo una entrevista en TV Azteca. Fui al Congreso también para hablar sobre que México, que muchas gracias por recibirnos, pero que también tenía que garantizar la protección de las víctimas de crímenes de lesa humanidad que están en Venezuela. Y esto no puede ser una patente de corso para que esta gente venga para acá como chévere, libre, como si fuese democracia, mientras que por lo menos a mi hermana lo están torturando. Entonces, y a los militares que están en los sótanos, la DGCIN, lo están torturando. Y como dice Andreina, a su papá lo están torturando. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es la cuestión de haber firmado un acuerdo de entendimiento donde dice claramente que se debe respetar los derechos humanos, que se debe respetar la Constitución, la vida, la justicia? ¿Y eso se está haciendo? No, eso no se está haciendo. Entonces, eso es lo que yo quería que ellos me escucharan. Y bueno, me pude reunir con Freddy Guevara y con Roberto Enrique, porque Freddy Guevara está a cargo de los presos políticos. Y bueno, yo como organización tengo una lista de militares presos políticos que está reconocido por la OEA y entonces y la ONU. Y les expliqué la situación de cada uno de ellos se comprometieron con plantear eso en la mesa, pero obviamente tienen que discutirlo con la plataforma, ¿no?, unitaria. Entonces es cuando yo les dije, yo quiero reunirme con Gerardo Blay y quiero reunirme con toda la plataforma, porque yo represento una parte de esos presos políticos que están allá olvidados. O sea, yo siempre digo, hay más de 300 presos políticos en Venezuela, de los cuales mi organización tiene 124 registrados, pero el Foro Penal, por ejemplo, tiene 135 en la parte militar. Y otra organización tiene 150. Venezuela es el único país que tiene más de 100 presos políticos militares. Bolivia estamos viendo que apenas alcanza a los 13, porque ellos quieren hacer ver que hubo un golpe de Estado. Nicaragua, que tiene 159 presos políticos, no tiene ningún militar preso. Entonces, como nosotros éramos como que, bueno, por más que son los más torturados, obviamente, quise alzar mi voz en representación de ellos, porque son los compañeros de mi hermano, fueron los que se pusieron del lado de la Constitución. Así es, Molly. Y merecemos respeto, y merecemos estar en esa mesa. Y que es un acto de fuerza también movilizarte hasta México. Mira, tenemos que ir a una breve pausa por los tiempos, pero al regreso vamos a estar preguntándole a Vilca Fernández, que él es un testimonio vivo de lo que es ser torturado por este sistema político. Vamos a una breve pausa y al regreso conversamos con él para que nos diga cómo es y qué pasa dentro de estos sistemas perversos de Nicolás Maduro. Ya volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Productores agrícolas y pecuarios del Alto Apure siguen sin combustible. Maestros afirman que no hay condiciones para regresar a clases presenciales en Venezuela. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para este jueves se esperan lluvias de intensidad variable en algunas zonas del país. Más allá de nuestras fronteras, periodistas afganos fueron brutalmente golpeados por los talibanes luego de cubrir una protesta. Huracán Mindy descarga lluvias en el sureste de Estados Unidos y Larry avanza hacia Canadá.
Y en los deportes, Miguel Cabrera llegó ayer a los 2.970 hits de la victoria de los Tigres de Detroit 5-1 ante los Piratas de Pittsburgh. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y amigos, estamos de vuelta aquí en este programa súper importante. Para mí es muy valioso porque estamos conversando con Alexander Campo. Él es sociólogo y director del Centro de Investigaciones Populares aquí en Venezuela y profesor universitario. También tenemos a familiares de las víctimas de este conflicto. Tenemos a Laura Pérez, madre de los hijos del preso político Luis Enrique Molina, Policía Metropolitana. También contamos con la presencia de Molly de la Sota, hermana del preso político Luis de la Sota, capitán de navío. También contamos con Andreina Baduel. Ella es hija de Raúl Baduel y hermana de Josnar Baduel, presos políticos también. Y también tenemos un testimonio vivo de lo que es la crueldad de este sistema, que es Vilca Fernández, él es coordinador de la plataforma Resistencia Sin Frontera y activista por los derechos humanos, hoy expreso político desterrado en Perú. Vilca, ¿cómo estás? Nosotros queremos que nos comentes qué es lo que tú viviste allí y que le hables a la opinión pública y que le hables a quienes están sintonizando Radio Caracas Radio sobre la necesidad y la urgencia de liberar a los presos políticos. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos, un gusto escucharlos y bueno, siempre lamento que nos podamos reencontrar en situaciones de este tipo, ¿no? Lo primero, y creo que hay que dejarle bien claro al mundo y los venezolanos tienen que tener claro que es que en Mérida, que en Venezuela hay un régimen que es criminal, un régimen que no es democrático, que es un régimen que tiene como política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como un derecho humano el derecho a la vida. En Venezuela no se respeta el derecho a la vida. En Venezuela se asesina a los inocentes. El régimen de Maduro asesina a inocentes en los calabozos, producto de la tortura. El derecho a la libertad, a la seguridad integral, en Venezuela eso no existe, es violatorio por parte del régimen de Nicolás Maduro. El derecho a elegir, a ser elegido, el derecho a la libertad de expresión, al libre tránsito, los derechos económicos, ninguno de esos derechos humanos en Venezuela hoy por hoy existe. Y no existen porque es una política de Estado del régimen tiránico de Nicolás Maduro violar estos derechos humanos. Y el día de ayer inició, producto de tanta tortura, una huelga de hambre, el preso político Jorber Escalona y su esposa Carolina, quien también expresa política, se encuentra en un estado de salud bastante delicado y se le niega la posibilidad, se le niega el derecho a la salud. Y esto es muy lamentable porque el domingo pasado tuvimos la mala noticia del fallecimiento de Gabriel Medina, un prisionero político en la Pica. Uh-huh. Entonces, esto es una demostración más de cómo a medida de que a nivel internacional algunos sectores y que la oposición venezolana, algunos sectores,
intenta llegar a algunos acuerdos con la tiranía, y la tiranía promueve un supuesto diálogo para solucionar el conflicto del país, en paralelo aumenta y mantiene su política violatoria de los derechos humanos, su política de persecución, su política de tortura, su política de asesinato hacia los prisioneros políticos. Porque los prisioneros políticos no es que cuando los meten presos se enferman, no, es que la realidad que uno vive dentro de un calabozo, las condiciones inhumanas en las cuales uno está sometido en un calabozo, lleva a que una persona rápidamente enferme, rápidamente, si llegó sana, enferme, y si llegó con algunos problemas de salud, esos problemas de salud se agudizan de una manera muy veloz dentro de un calabozo. Los venezolanos tienen que entender que cada prisionero político, cada segundo que pasa, es un segundo menos de vida que se tiene allá adentro. Así es. Yo pude ver, lo viví, la tortura, no solo la tortura física, sino la psicológica. Y eso es algo que tenemos que entender también. Que la tortura no solo es física, que todo prisionero político en Venezuela es torturado o físicamente o psicológicamente. Que en estos momentos hay prisioneros inocentes en cárceles comunes que están muriendo de desnutrición, que hay prisioneros políticos con boletas de libertad, de excarcelación, y no son cumplidas ni por el SEBIN, ni por el DGCI, ni por las Guardias Nacionales, ni por nadie. Que hay cientos de prisioneros en Venezuela que están muriendo en las cárceles comunes, producto de enfermedades, como la tuberculosis, y nadie dice nada. Pero lo más importante es un acuerdo sobre el Esequibo. Eso es como discutir si la piedra es redonda o no es redonda. Entonces, cuando uno está en un calabozo y cuando tú ves a 15, 20, 30, 40 personas en un pasillo desnudas y que les dan con un mazo y les caen a tablazos toda una noche hasta que esas personas no se pueden parar, a mí no me van a decir que eso no es tortura. Y eso se vive en el helicoide. Así es. Cuando le meten electricidad en los testículos, cuando le metes electricidad en los tobillos, cuando le metes una bolsa con detergente, con gas lacrimógeno a una persona y la golpeas, eso es tortura, y eso se vive en las cárceles de Venezuela. Y tú lo viviste, y tú lo viviste, Fernández. Y yo quiero, disculpa que te interrumpa, porque quiero preguntarle a Alexander Campos, que él es experto en investigaciones de familia y también sociólogo. Alexander, escuchando a Fernández, escuchando a los familiares de estas víctimas, ¿qué le recomiendas hoy en situ para movilizarse, para generar las condiciones necesarias para que haya certidumbre en torno a la salida de sus familiares? Mira, este es un tema, creo yo, que medular para entender la realidad de lo que estamos viviendo. No es un tema, o por lo menos así lo entiendo yo, para generar lástima. Así es. Para generar la idea de que un sector sufrido ha sido abandonado. No, es verdad que ha sido abandonado, al igual que han sido abandonados muchos sectores nacionales a los cuales sencillamente se ha dejado de lado, porque siempre encuentran excusas para evitar la participación, para no permitir que la mayor cantidad de sectores del país estén involucrados en lo que le interesa a todo el país. Siempre van a encontrar excusas organizativas, estratégicas, intelectuales, pero al final siempre se encuentran razones
para que solamente estén algunos y no esté todo el país. Y eso por algo será. Los caminos que llevan a la exclusión siempre son caminos oscuros. Eso por un lado, pero para mí es central el que esté aquí el sector de los presos políticos, porque una cosa es cuando en distintos estados del mundo, en distintos países, policías, militares, torturan como, digamos, como la expresión sádica de un jefe policial, de un agente militar. Eso siempre lo va a haber, lo hay en Estados Unidos, lo hay en cualquier país desarrollado y lo hay en cualquier país. Ahora, cuando la tortura, tal como nos lo ha descrito Pasa algo con el audio. ¿Es así? Pasa algo con el audio con Alexander. Bueno, mientras intentamos conectarnos bien con él, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta a Andreina, a Laura y también a Molly y a Fernández. En una justicia transicional, muchachos, y es una pregunta que quizás los puede llevar a un dilema, ¿qué estarían dispuestos a perdonar? Voy contigo primero, Andreina. ¿Qué estarías dispuesta a perdonar en una justicia transicional? El perdón no significa olvido. Así es. No puede haber perdón con impunidad. Y siempre haré lo que está en mis manos para que se propicie justicia. Porque quienes detentan el poder son criminales y sus acciones son sus delitos. Por lo cual, pues lo máximo que puedo hacer por ellos es pedirle a Dios que los perdone. Pero haré siempre lo que esté en mis manos para que haya justicia. Así es, y algo muy importante que hay muchos por allí pseudo expertos que hablan de justicia transicional como si justicia transicional fuera impunidad, y todo lo contrario. Todo lo contrario. Y además justicia transicional también se habla de reparación a las víctimas y memoria del conflicto, que es súper importante para no olvidar y no repetir esto que estamos viviendo actualmente. No solamente lo que viven los nuestros, sino precisamente por eso, para que no le pase a nadie más. Así es, Andreina, y estoy contigo y estoy del lado hoy de las víctimas, porque para mí es súper importante, porque además la sociedad venezolana ha sido víctima de todo este proceso. Molly, en tu caso. Mira, yo creo que aquí no se puede hablar de perdón, porque estamos hablando de asesinato, tortura, detenciones arbitrarias, de delitos de lesa humanidad. Porque en la guerra, la tortura es un crimen de guerra. En la guerra, imagínate tú, en la paz, es un delito de lesa humanidad. Yo lo que estoy buscando es justicia. Y cuando yo hablo en el caso de mi hermano, o sea, yo lo digo, mi hermano ha sido brutalmente torturado, no es que lo pellizcaron, es que le aplicaron gas lacrimógeno, la electricidad, le pusieron una bolsa plástica para asfixiarlo, estuvo 4 días con las manos apretadas hacia atrás, todavía tiene la cicatriz, le rompieron las muñecas. Han sido 3 años y 4 meses sin juicio que está mi hermano, y detenido sin pruebas y sin nada. Entonces, yo lo que quiero y lo que busco es que le hagan un juicio justo, para ver que le presenten las pruebas de los delitos que supuestamente cometió, y también la reparación, porque esto no puede volver a pasar. Si las víctimas nos ponemos en el plan de que, bueno, sí, ya salió, ustedes saben, y Vilca lo puede certificar, cómo salen después de haber permanecido años detenidos. Hay gente que se ha intentado suicidar. Así es. Hay gente que ha salido sin familia, que ha perdido los hijos, su trabajo, su carrera, su vida. ¿Y qué? Entonces vamos a decir, vamos a perdonar a estos y bueno, mira, saliste en libertad. No. Aquí tiene que haber una reparación, pero una reparación justa. O sea, nosotros vimos que todo el mundo se desgarró las vestiduras con el caso de George Floyd en Estados Unidos, y fueron $27 millones lo que tuvo la familia por reparación.
Y reparación económica, pero tiene que haber una reparación moral también. Claro, es que se pida perdón, que se devuelva de alguna manera a la víctima y a la familia un reconocimiento moral. Porque todos estuvieron presos, son expresidiarios, ¿por qué? Porque cometieron un delito. ¿Cómo es posible que estén sacando ahorita presos con delitos comunes y los nuestros nada que ver? Entonces, nosotros tenemos una lucha muy dura porque, como dije, los tenemos ustedes. Pero fíjate, están los organismos internacionales. La comisión de la señora Bachelet, que está en Caracas, que debería estarnos protegiendo, que debería ser la primera, que debería estarse sentando con el gobierno para ver, y digo gobierno porque es el gobierno de Maduro, porque ese sí gobierno, y sentarse con ellos porque es el que reconoce a todo el mundo y ahorita están siendo reconocidos también por el mundo. Entonces, que se sienta con ellos para dar talleres a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a los tribunales militares, los tribunales civiles sobre derechos humanos, y que nos estén diciendo que ellos sí respetan los derechos humanos, y eso no es así. O sea, no tenemos a dónde ir. Yo de verdad siento mucha impotencia porque, mira, la Cruz Roja Internacional, mi hermano, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso número 13 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que dijo, que señaló que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en su caso y solicitó su liberación. Además de eso, está en todos lados. Sí. ¿Y qué pasa? Exacto, la pregunta es eso, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando actualmente? Y vamos, Molly, para preguntarle a Laura. Laura, en tu caso, ¿cuál es tu demanda actualmente para construir esa reparación social y memoria del conflicto que tenemos que construir los venezolanos? Laura, ¿estás allí? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, perdonar de verdad que es muy difícil porque no hay nada que pueda resarcir el tiempo en prisión, el daño moral, el daño físico, el daño psicológico que le causan a estas personas siendo inocentes. Como yo siempre he dicho, eso se lo dejo a Dios, que sea Dios que se encargue del perdón. Siempre he dicho que lo que quiero es justicia, aunque eso, repito, no nos va a compensar tantos años de sufrimiento, no solamente para las víctimas, no solamente para nosotros los familiares, sino para nuestros hijos. De verdad que es muy difícil perdonar. Sí, te entiendo. Te entiendo, importante que... hablo de perdonar porque tampoco podemos entrar en una ola de venganza, sino de justicia, ¿ok? No, tampoco buscamos venganza, pero es lo que te digo, pues, o sea, ¿cómo tú perdonas, como dice Molly, tantos años de tortura? Y te entiendo perfectamente. De violaciones de derechos humanos a todo el mundo, a gente inocente. Totalmente. Lo que tenemos que marcar una pauta para que esto no siga sucediendo, para que esto no le suceda a otras personas. Y además yo considero también que la sociedad venezolana tiene que ver y sentir que se está implementando justicia, ¿ok? Y por eso, con Vilca Fernández, tú estás desterrado, te sacaron de tu país, te torturaron, casi te matan. ¿Qué tú pides como víctima de este conflicto? Mira, dos cosas importantes. La primera es que no podemos hablar de justicia transicional, no podemos hablar absolutamente de nada mientras que exista en Venezuela un régimen tiránico, criminal y dictatorial como el de Nicolás Maduro. Eso es lo primero. Lo segundo, y quiero, porque estamos hablando de la tortura, y estamos hablando de la experiencia que vivimos, estamos hablando de las víctimas. Yo les voy a poner un audio que me acaba de llegar hace unas horas, directamente de la cárcel, del preso político que acaba de iniciar huelga de hambre porque su mujer, que es su esposa, que también está presa, ha sido torturada y fue trasladada al tribunal y ni siquiera pudo llegar caminando, producto del estado tan delicado de salud en el que está. Yo tengo un audio de primera mano y no ha salido a la luz pública, lo voy a soltar en este momento. Bueno, acá con ustedes, es noticia hoy aquí en Radio Caracas. Para que la gente sepa de primera mano lo que en realidad está pasando y están viviendo nuestros presos políticos, civiles y militares, porque no podemos, y esto es importante que se entienda, es que no hay presos políticos de primera, de segunda o de tercera. Todos los prisioneros políticos son víctimas de tortura. Así es.
sin distinción de color político, sin distinción de que si es civil o es militar, o si es político o es una persona de la sociedad civil. Vamos con el audio, Fernández. Vamos con el audio que no ha sido público todavía y será público hoy aquí en Radio Caracas Radios. Y bueno, tampoco me trasladaron de allá, me quitaron todo. Y bueno, tomé la decisión hoy, mamá, de que me voy a declarar voluntariamente indefinida hasta que se haya completado mi traslado a otros centros de inclusión, que se me respeten mis derechos humanos y sea atendida Carolina médicamente como ella la necesita, porque de verdad está muy mal. Entonces, de verdad tomé esa decisión, espero que me apoyes, estar pendiente, si tú puedes publicar todo eso por las redes sociales, que estoy en huelga de hambre, dirigirte a cualquier oficina de la embajada allá de Colombia, de colombiano de derechos humanos, de la oficina de la ONU, si puedes ir y comunicar eso, tratar de mandar a tus amigos, tus conocidos que publiquen en las redes sociales, que hagan una campaña y me apoyen en eso. Y bueno, lo que puedas mandar, se lo mandas a la cuñada. Ya, Melania, que ya está que está pendiente de nosotros. Te agradezco eso, por favor. Tienes comunicación mundial ahí. Repíteme todo lo que estás solicitando, que estoy grabando la llamada. Ok, bueno, nada, la huelga ya bendecida, lo que estoy solicitando es la atención médica de mi esposa, que es urgente que la necesita, y estoy solicitando mi cambio inmediato de centro de reclusión, porque en el centro de reclusión donde me encuentro sometido a tratos inhumanos, tortura, tratos degradantes, estoy haciendo necesidades en bolsa, orinando en pote 24 horas al día en un cuarto oscuro, con ratas, cucarachas, todo lo demás. Aparte de eso, pude visitar una fiscal del Estado Miranda, la Fiscalía número 10 de Derechos Humanos, y esa fiscal resulta ser que es amiga del director, y en vez de entrevistarme a mí, lo que hizo fue entrevistar al director, y que el director prácticamente ya anotó ahí en el papel lo que le dijo el director. Si yo le decía que estaba haciendo necesidades en bolsa, él le preguntaba al director, ¿eso es verdad o mentira? El director, no, está mentira, nosotros lo sacamos con varios, tú sabes. Yo le pedí a esa fiscal que fuera a verificar las letras de mi encuentro, ella me dijo que no, que ella no iba a hacer, ella confiaba en todo lo que le decía el director. Entonces imagínate, si la fiscal, estoy denunciando al director, y esa fiscal va y entrevista al director, ni modo que él le va a decir que está incurriendo en un delito, ¿me entiendes? Entonces, bueno, todo quedó así, ahí no dice nada. De todas formas, yo firmé ese informe, pero abajo le puse TP en mayúscula y escrúpula, que lo firmé bajo protesta porque no estaba de acuerdo con lo que ella escribió allí, ¿entiendes? Okay. Y entonces, bueno, lo que pido es eso, un cambio de centro de reclusión y el traslado inmediato de Carolina a un centro médico, o que le den una medida humanitaria, que es lo que ella necesita para poder atenderse, ¿entiendes? Okay. Entonces, bueno, por favor, muévete con eso, te lo pido, por favor, ya no cuánto más. Dale, yo estoy grabando. Esa es. Vilca, vuélvele a repetir el nombre de este preso político, y quiero que me envíes el audio luego por mi WhatsApp para poderlo rodar por acá. Jorber Escalona. Jorber Escalona es el prisionero político que acaba de iniciar huelga de hambre, y su esposa se llama Ismirlendris Carolina Rosales. Okay. Un estado de salud crítico, y se le niega el derecho a la salud y el derecho al traslado. Entonces, esto está ocurriendo hoy, ahora, mientras que nosotros estamos conversando. Entonces, no es mentira que en Venezuela no hay derechos humanos. Entonces, cuando tú me dices perdonar, es que no se trata de decir perdono o no perdono. Así es. Se trata de justicia. Así es. Se trata de que para que un país pueda avanzar, para que una sociedad pueda reconstruirse, como es lo que necesita la sociedad venezolana, tiene que haber justicia. Y tiene que haber justicia nacional, justicia internacional, pero tiene que haber justicia, porque es la única manera. No de que las víctimas tengamos lo que buscamos, no. Es la única manera de que la sociedad pueda, de una u otra manera, salvarse
y curar ciertas heridas que están quedando producto de este sistema. Exactamente, y construir esa reparación social y memoria del conflicto. Muchachos, hemos llegado al final del programa, me ha agarrado 2 minuticos y voy a tener que salir pidiéndole disculpas a toda la producción. Así que yo me comprometo en poder hacer un programa más amplio y un programa especial. De hecho, le quiero pedir públicamente a Jaime Nestare, a Welisa Arcaya, que podamos hacer un programa especial hablando de estos sectores que hoy están siendo olvidados en esta mesa de diálogo en México y que necesitan expresar su demanda para que la comunidad internacional y para que la sociedad venezolana vea lo que está sucediendo y empecemos a tomar decisiones que movilicen en conjunto con la fuerza la salida de este sistema perverso. Muchachos, para mí fue un honor y un placer poderlos tener en Aquí se habla libertad. Será hasta la próxima entrega y quedo atento para cualquier cosa. Y Radio Caracas Radio siempre será una ventana para la libertad porque es la radio que se ve. Será hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR